¿Y qué pasaría con ese hombre de 1 Corintios 5? Que lo entregaron al enemigo para que su espíritu fuera salvo en el día del Señor Jesús. ¿Dónde se fue? Si no entró a la presencia de Dios, iba a entrar hasta que viniera el trono blanco. ¿A dónde se fue? ¿A dónde lo mandaron como espíritu ahí chocarrero o qué? Entonces vamos a ver esa parte para que en el nombre del Señor Jesucristo vemos que pueda ser claro y que podamos verlo. Ahorita ya le dije a la hermana Irene, délo usted porque le entienden mejor a usted que a mí, ¿verdad? Pero vamos a orar. Padre, hoy en el nombre de Jesús y bajo el pacto de la sangre del Cordero, hoy ponemos este tiempo en tus manos para que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos instruya conforme a tu palabra, y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, porque tú eres el sabio y el entendido, porque tu palabra es profética y vive para siempre y permanecerá por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a escribirlo y después vamos a los textos, ¿les parece bien? Vamos a ir sobre lo que sería, esto no sirve, y vamos a escribirlo ahora. A esa, Luisito, gracias, está nuevecito, hasta calientito está. La muerte. Ese es lo que vamos a ver. Número 1 es, no voy a repetir nuevamente la muerte. Vamos a ver la muerte espiritual. Voy a tratar de poner aquí, a ver si me alcanza, y los textos un poquito abajo, adelante. Número 2, viene la muerte física. Número 3, viene la muerte eterna. Ahora no me van a decir, por ahí cuando una vez nos invitaron a la radio, habló una persona y dijo, no me interesa, la cuestión es que me voy a morir, se acabó. O sea que no le interesaba a dónde se iba, le interesaba morirse nada más. 4, aquí será la muerte segunda. Aquí sería 5, ya no voy a poder poner más. 5 serían los muertos. Y aquí se subdivide en 2. A, ¿sí? Que es los hombres. Y aquí hablo de los vivos, no los vivos, sino, voy a poner aquí, ya está muy sucio esto. No, ya no, Luisito, no se borra toda esta parte, pero bueno. A ver, si podemos borrar esta parte, a ver si se puede borrar. Esta. No, a mí se me hace que me mandaste uno que no es, Luis. No, no es para pizarrón. Este es para los niños que hagan. ¿Quién sabe? No vamos a poder borrarlo, ¿eh? Muy bien. Y aquí sería B, la parte, aquí B, los muertos, que serían ángeles caídos. Aquí serían ángeles caídos. ¿Sí? Serían ahí los muertos y falta uno más. Pero falta la muerte. Las 5 sería la muerte, pero bueno, ya la podemos dejar así. Porque ya no voy a poder borrar eso. A ver si se borra eso. ¿Con qué lo hiciste? Órale, préstame el otro. Muy bien, entonces lo voy a poner 6, aunque lo vamos a variar ahorita que lo veamos. El asunto de, aquí serían B, ángeles caídos. Y sería 6, la muerte. Sí, la muerte, pero la muerte como un ser espiritual.
Sí. Aquí vamos a ver Génesis. Espérate. No, si me lo mueve ya no puedo escribir. Génesis 2:17 y luego vamos a ver Efesios 2:1. Sí, en la muerte física vamos a ver Génesis 3:19 y luego Génesis, ahorita lo checo, si es que, Génesis ¿qué? La muerte, estamos hablando de la, sí. Y luego Génesis 5, del 3 al 5. Ahorita vamos a ver eso. Y ahorita vamos a entrar ya en eso, ¿ya? Porque voy a escribir del otro lado. ¿Sí? La muerte eterna va a ser Romanos 8:1. ¿Y luego cuál otra más? Y Mateo 23:33. Ya necesito que me lo dejes. Déjalo así. Ya déjalo así. Sí. La muerte segunda lo vamos a ver en Apocalipsis, ¿qué es? Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 21:8. Creo que nada más, ¿verdad? Y Mateo 10 al 28. Ahora sí, ya se está acabando también este. Yo no sé, a ver, y quítenme esto de aquí, ¿no? Porque si no lo voy a tirar. Está bien que me quieren adornar, pero no tanto. Este que está aquí también, José. Tráiganme otro porque no está. Cuando vemos la palabra, que es la palabra infierno, vamos a ver que hay diferentes contextos. La palabra infierno, así en los originales de la Biblia, no existe, no está. Sino que va a ser aquí la palabra, no lo voy a mencionar aquí, bueno, sí voy a poner el número. 1 va a ser el asunto del Seol, pero va a ser, este es en el hebreo, pero va a ser también Hades, que este va a ser griego. A ver, te lo dejo aquí, ten. ¿Es para pizarrón? Ok, está bien. El Seol es Seol Hades. Y luego vamos a ver aquí, vamos a ver cuál otros. Está aquí el Seol. Voy a poner Tártaro. 3. Gehenna. Y eso lo traducen como infierno. No, nosotros no vamos a ver aquí la palabra abismo, que también tendría que ver con ciertos detalles, pero ¿tienes la tapa? Y vamos a ir viendo, a ver, déjeme checar hasta dónde vamos a llegar. Muy bien, vámonos. Según el diccionario de la lengua española, la palabra muerte es cesión o término de la vida. Es en el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma. Esto es la muerte física, o sea, ahorita lo vamos a ver, pero aquí lo define el diccionario como la separación del cuerpo y el alma. El diccionario de la lengua española dice acción de dar muerte a alguien, es homicidio. También es destrucción, aniquilación, ruina. Figura del esqueleto humano, que también le hablan como la muerte, a menudo provisto de una guadaña como símbolo de muerte. ¿Sí se acuerdan, verdad? Que ustedes por ahí tenían eso en su casa. Bueno, no todos. No todos, ya empezaron a protestar algunos. No, hermano, yo nací en una cuna cristiana. Muy bien, hay sinónimos de que es fallecimiento, defunción, deceso, trance, tránsito y
asesinato, homicidio, crimen y más términos por ahí que son como 7 más, pero eso ahí ya lo ven ustedes en el diccionario. Vámonos a la muerte espiritual. ¿Se acuerdan ustedes que Dios habló con Adán y le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente? ¿Qué muerte está hablando Dios? Aquí no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. La separación de la comunión con Dios va a ser la muerte espiritual. Ya capítulo 3, cuando él ya comió ese fruto por la mujer que le dio, ¿verdad? Por la influencia de la mujer, en ese momento él también muere espiritualmente. Y entonces vienen las consecuencias, que se escondió de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces ya está muerto, ¿qué? Espiritualmente. Entonces lo que Dios le está hablando ahí, ciertamente morirás, no es cuestión física. ¿Qué es la palabra morirás, Luisito? En H4191. ¿Sí tienes micrófono o no? Muy bien, vámonos. H4191. La palabra es mut, raíz primaria, morir literalmente o figurativamente. Matar, cadáver, consumir, difunto, fallecer, finado, hacer, matar, hacer morir, matar, morir, mortal, mortuorio, muerte, muerto, perecer. La mejor traducción es perecer, pero no es tanto como la cuestión de la muerte física. Si ustedes leen esa parte, están aquí describiendo la muerte espiritual, no la muerte ¿qué? Física. Porque en Efesios 2:1 nosotros vamos a leer: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Cómo es que tú puedes casarte, reproducirte, trabajar, comer, dormir y estás muerto espiritualmente? Es que es espiritualmente. Y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Está hablando de la muerte ¿qué? Espiritual. Y fíjense cómo traduce el griego entre 1498. La palabra es necros, de un primario aparentemente necus, cadáver, muerto literalmente o figurativamente, también como sustantivo, morir, muerte, muerto. Tampoco describe la condición ¿qué? Espiritual, porque aquí habla muertos ¿qué? Espirituales. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 5, 24 al 25, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Subrayen la palabra condenación, porque la condenación va a tener un doble sentido en la Biblia: la muerte eterna y la muerte segunda. Esa es la condenación. Y según el contexto que leamos, ese es el tipo que le vamos a dar, es el sentido que le vamos a dar la interpretación a la palabra condenación. ¿Está claro? Subrayenla ahí: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Fíjense que aquí habla de la muerte ¿qué? Espiritual. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Aquí ya habla de muertos enterrados, aquí habla de resurrección, no habla de muerte espiritual, ni habla más que solamente de muertos que tienen que ser resucitados a la voz del Hijo de Dios. Ahora, muerte según Juan 5:24, Luisito, por favor. G 2288. Es que, sí. La palabra es thanatos, del griego 2348, propiamente adjetivo usado como sustantivo, muerte literalmente o figurativamente, mortal, mortandad, muerte, muerto o muerta. Aquí no está hablando tampoco del sentido físico, está hablando del sentido espiritual. Según viene de 2348, ¿qué dice? ¿Cuál, perdón, pa? Ya, espérame. Ya está, G 2348. Desnesco, forma fortificada de un primario más sencillo, de sano, que se usa solo por él en ciertos tiempos: morir, literalmente o figurativamente, difunto, morir, muerto. Nuevamente, aquí no habla literalmente de la muerte física,
Habla de la muerte, ¿qué? Espiritual. Espiritual. Han pasado de muerte espiritual a vida eterna. Si nosotros vamos a la muerte física, donde cesan las funciones orgánicas, en Génesis 3:19, ahí Dios empieza a hacer un decreto a Adán. ¿Qué dice? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y ¿qué? Al polvo Y a polvo volverás. volverás. Eso ya lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Por ahí en alguna ocasión estaban abriendo un pozo y como a 20 y tantos metros encontraron unos huesos y nada más sacaron la pura cabeza. ¿Y qué cree que se hizo? Polvo. Dije, sí está como la palabra de Dios se cumplió, ¿eh? Y bien cumplidita. Algunos dicen por ahí, no, si yo saqué a mi abuelita y hasta su cabello estaba todo muy bien. Bueno, eso es tu abuelita. Génesis 5, del 3 al 5, vamos a ver cuántos años vivió Adán. Y aquí de una vez voy a leerle que también tuvo ciertas generaciones. A ver. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí, ahorita me dice Luisito que es la palabra murió. Y fueron todos los días que vivió Adán 900, ¿qué? 30 años. ¿Se cumplió lo dicho por Dios? Sí. Ahora, por ahí algunas personas han preguntado que si había mujeres, que por ahí se fue cierta persona, ¿se acuerdan ustedes que buscó, que se casó a lo lejos? Caín, sí, Caín. Y entonces Caín se casa y por ahí preguntan, pero oye, ¿dónde estaban si no había mujeres? Sí, aquí dice que sí. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. ¿Cuánto le parece? ¿300 mujeres? ¿200 mujeres? 800 años después, o sea, si usted vive 800 años, ¿cuántos hijos puede engendrar? No me haga, Es que, por lo menos 300 mujeres sí había. Por lo menos 300 mujeres sí había. Y por lo menos 300 hombres sí había. En los 930 años que vivió. Entonces, aquí sí están hijos e hijas y sí había mujeres. Y se preguntaba la gente, ¿y con quién se casó Caín si no había mujeres? Sí había mujeres. Y bueno, aquí lo voy a dejar. Por eso en Génesis 25:8, voy a leer solamente el 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Y exhaló, ¿qué? ¿Exhaló qué? El espíritu. A la muerte física se separa el espíritu y el alma. ¿Está claro? A la muerte física se separa el espíritu y el alma. Vamos al 17. Luisito. Estamos en 25. Bueno, si quieres lo leo. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Aquí Abraham no se fue al cielo. ¿Se fue al seno de qué? Al seno de Abraham. Y a un lado del seno de Abraham, ¿qué había? El lugar de tormento. El Seol Hades. ¿El Seol qué? Porque se acuerdan, ahorita vamos a ir a lo de Lázaro y el rico, cómo es que veía ese lugar a lo lejos, pero no podía pasar ni un lado a otro. Entonces aquí exhaló, ¿qué? Su espíritu. A la muerte física se separa el espíritu, que también le van a llamar, en ocasiones le dicen el alma del cuerpo. Por eso cuando muere el Señor Jesucristo dice, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. ¿Está claro? Entonces, el Señor Jesucristo tenía el espíritu de ¿qué? Ese cuerpo de Jesús tenía el espíritu del verbo. Ese espíritu es el verbo de Dios. ¿Sí? Por eso, cuando es hecho carne, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo lo formó en el vientre de María el
óvulo que no era ¿qué? Digo el óvulo. El cigoto que es ya el área fecundada que sabemos entre el hombre y la mujer, le formó el cigoto, no viene de María, no viene de José, sino es del Espíritu Santo engendrado, y ahí es donde se mete en ese cigoto, ¿quién? El espíritu del Verbo, y después crece y nace ya con un cuerpo físico. ¿Sí me entendió? Gracias. Entonces, ya es a la muerte ¿qué? A la muerte física. Aquí, en los siguientes términos que vamos a ver, ya vamos a entrar al asunto del Seol Hades. ¿Qué es la muerte eterna? Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que, a ver, vamos a ver. Esto es la muerte espiritual, es la condición en la cual nos alcanza el Señor Jesucristo. Esto es una sentencia de parte de Dios, pero aquí tiene que ver con el Seol Hades. ¿Sí? De manera que la condenación, si muere sin Cristo, ¿a dónde va a ir? Pero si muere con Cristo, le voy a poner aquí, es que si le pongo cielo, vayan a pensar que estoy hablando, diciéndole que le diga a su esposa eso. ¿Perdón? Le voy a poner el paraíso, ¿está bien? No, paraíso. Paraíso. ¿Está bien? Sí, ¿ah? Le voy a poner aquí cielo para que usted entienda. Y le voy a poner tercer cielo para que me entienda mejor. ¿Sí? Porque ¿a dónde fue arrebatado Pablo? ¿A dónde? Al paraíso, al tercer cielo. Muy bien. Entonces, esto es sin Cristo. Y esto es con Cristo. Y esto es importante. Esto es importante. Mateo 23:33. Aquí ya vamos a ver que aparece la palabra infierno, pero necesitamos ver cuál es la traducción correcta, porque todos hablan del infierno, pero no saben qué lugar es. Mateo 23:33, ahorita búscame la palabra infierno, Luisito, yo leo: serpientes, generación de víboras. No voltean a ver a nadie, por favor. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y aquí la palabra infierno, ¿qué significa? Del griego 1067, la palabra es Gehenna. A ver, aquí en Mateo, ¿dónde estamos? Aquí es la palabra Gehenna. Y Gehenna, esta parte que está aquí, también se va a llamar lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y también esto le van a llamar a esta fuego eterno. Y hay otros términos todavía. ¿Y está hablando de qué? Del Gehenna. Ahora, en Lucas 16:23 ya va a usar el término griego, no en el hebreo, sino porque es el Nuevo Testamento, Lucas 16:23, de Lázaro y el rico. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, ¿estando qué? En tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué es la palabra Hades? Del griego 86, Hades. Del griego 1,
como partícula negativa, y del griego 1492 propiamente no visto. Hades, o el lugar, estado de las almas en que han partido. Hades, sepulcro. No es propiamente sepulcro. Generalmente la palabra Seol Hades se llama el lugar de los muertos. Pero aquí se va, ¿qué? A este lugar, ¿qué se va a ir? ¿Aquí qué se va? El espíritu humano. Y junto con el alma son indivisibles. Está hablando del espíritu humano y del alma humana. Son indivisibles. Si usted escucha por ahí que el espíritu se va con Dios y el alma se va a condenación, eso no es cierto. Otra vez repito. Si usted escucha que Eclesiastés 12 dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y que se va su espíritu al cielo con Dios y su alma es la que se condena, eso no es cierto. Entonces yo hago lo que quiera, así que mi alma se va a salvar, mi espíritu se va a ir con Dios y mi alma pues que sufra. No, eso no es cierto. Eso no es cierto porque es indivisible. Los ángeles tienen espíritu y tienen alma, y eso es indivisible. Dios tiene espíritu y tiene alma. Los demonios son espíritus y tienen alma, pero es indivisible. Entonces, si escucha por ahí lo de Eclesiastés 12, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y empiezan a enseñar estas cosas, dígale, eso no es cierto. Porque entonces imagínese usted que, voy a poner el ejemplo de 16:33 de que enseña el Lázaro y el rico, el Señor Jesucristo. ¿Cuándo enseñó que su espíritu se iba su alma al Hades y su espíritu con Dios? Nunca lo enseñó, ¿verdad? Porque su alma y su espíritu son indivisibles. ¿Está claro? Marcos 12:39 y 40. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos que dice en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor que condenación. Ahora, vamos a la palabra condenación aquí, Luisito. Debíamos haberlo leído anteriormente, pero bueno, vamos a leerlo aquí. Del griego 2917, crima. Del griego 2919, decisión, la función o el efecto. Pro o en contra, crimen, y significa sentencia, condenación, juicio, juzgar. Pero no dice. Entonces, cuando yo vea la palabra condenación, son dos términos aquí. Puede ser el Seol Hades, según el contexto que diga la Biblia, y puede ser la muerte segunda. ¿Sí? Son dos contextos que tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que diga la Biblia. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. Si usted tiene duda, levante la mano y pregunte, hágame así y le vuelvo a preguntar, a explicar un poco. ¿Sí? Muy bien. Vámonos a la muerte segunda. Muerte segunda. ¿A dónde va a ser la muerte segunda? Aquí estamos hablando de la muerte segunda. Aquí. Esto va a ser ¿dónde? En el Gehenna, lago de fuego y azufre. ¿Está claro? Aquí, la muerte segunda. Ahora, voy a aclarar también aquí algo. Aquí se va su espíritu y su alma, pero aquí en el Gehenna va a ir cuerpo, alma y espíritu humano. Es la gran diferencia. Por eso, antes de que suceda y que se vayan a la muerte segunda, aquí a la muerte segunda, tiene que haber resurrección de muertos. Y entonces tendríamos que hablar de la resurrección
de los muertos. Unos para vida eterna y otros para condenación. Parece que estamos entendiendo mejor la palabra, ¿verdad? Entonces, muerte segunda, Apocalipsis 20:14. Pero me gustaría leerlo desde el 11 para ver qué es lo que dice. ¿Lo puedes leer, Luisito, desde el 11? Para ver, vean Apocalipsis 20:11. Creo que es hasta el 15 o 14 por ahí, sí. Sí. A ver. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, Ajá. de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Espérame ahí tantito. Si en el trono blanco se van a juzgar solamente los condenados, ¿por qué se abre el libro de la vida? A ver. ¿Qué diferencia hay entre el trono blanco y el tribunal de Cristo? ¿Dónde van a ser juzgados los hijos de Dios? ¿El trono blanco? El tribunal de Cristo. Porque el tribunal de Cristo es galardonador. Pero si están buscando en el libro de la vida a los que están en el trono, delante del trono, vean de dónde vienen los que están delante del trono. Vamos a seguir leyendo. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Sí. Y el mar entregó a los muertos A que ver, había en él. espérame. Estamos hablando de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Aquí el mar entregó muertos, síguele. Fíjese bien, aquí muertos. El mar entregó a los muertos que había en él. Ajá. Y la muerte. Entregó muertos. Síguele. Y el Hades. El Hades, Seol. ¿También entregó qué? Entregaron los muertos que había en Ajá. ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. A ver, imagínense que aquí a usted lo buscan en el mar y ahí lo encontraron. Porque usted siempre cantaba que en el mar la vida es más sabrosa. Y resulta que sí fue más sabrosa, ¿no? Imagínense que alguno de ustedes estuviera en la muerte. Espérame tantito, es un lugar. Oh, lo busquen en el mar, en la muerte. Bueno, ya en el Hades es un lugar de condenación. Ya el Hades es un lugar de condenación. Pero ¿quién está en la muerte y quién está en el mar? Interesante. Y para poderlo empatar ahora con un pasaje bíblico, 1 Corintios 5, del 1, creo que es al 5. Fíjense bien ahora esta parte y después vamos a ver otro pasaje con el asunto de Acán. Sígueles. ¿Sí? 5. Sí. De cierto se oyen que hay entre vosotros Ajá. fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis más bien hebreos lamentando para que fuesen quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, El cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo salvo, no condenado en el día del Señor Jesús. en el día del Señor Jesucristo. Entonces es salvo en el día. ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo es el día? ¿Y por qué no la segunda venida? Claro que es el juicio. En el juicio. Pero ¿dónde se fue su espíritu? Si ya cuánto tiempo ha pasado. ¿Dónde está él? ¿Perdón? ¿Encarcelado dónde? ¿Y cómo sabes tú que está en el mar? Ahora resulta entonces que las hermanas dicen que está en el mar. Aquí está el de 1 Corintios 5.
¿Por qué no en la muerte? Pregunto. Ya en el Hades no, porque es salvo. Aquí están los no salvos. Aquí parece que van a buscar en el libro de la vida y parece que van a encontrar uno que otro por ahí. El ejemplo está en 1 Corintios 5. Pero si eso Dios lo repite nuevamente con otras personas, si hay un retroceso de esa persona y que llega al límite de perder la salvación y Dios lo va a tener como cautivo, encarcelado hasta el día del Señor Jesús, ¿podría hacer eso? No se me quede viendo así. A ver, por favor. Creo que es segunda carta de Pedro 3, 19, 18, 19 y 20, algo así. A ver, vámonos ahí. Porque esto es bien interesante hablar de esto. Por eso había que verlo con detalle, porque se interrelacionan las dos cosas. Porque si yo solamente veo la muerte y empiezo a escudriñar, porque hay muchísimos pasajes sobre eso, y no veo lo otro, entonces ¿a dónde están? A ver. Segunda carta de Pedro 3, ¿no? 19, cuando habla de espíritus encarcelados por ahí. No, entonces primera. Debe ser, dice, espíritus encarcelados. Y ahorita vamos a entender algunos pasajes ya más adelantito. ¿Sí? A ver, ¿lo tienen ahí arriba? A ver. Es el 19. Sí, a ver. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero síguele leyendo. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias. Hasta ahí. Espíritu, ¿a dónde fue a predicar el Señor Jesucristo? ¿Pero en dónde estaban encarcelados? Ay. Él no pudo ir a haber predicado, por ejemplo, al Seol Hades porque están condenados. Ahí fue a proclamar la victoria sobre la muerte. Por eso, ahorita vamos a ver Salmo 16, 10. No dejarás mi alma en el Seol ni que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Ahí fue a proclamar ¿qué? La victoria sobre la muerte. ¿Cuál muerte? Pues la muerte eterna. ¿Qué le dijeron a Pedro? Le cambian el nombre y entonces no iba a prevalecer ¿qué? El Hades sobre quién? Sobre la iglesia. Oye, encarcelado, ¿qué significa encarcelado? ¿Qué significa encarcelado? Déjame buscarlo. Ahorita mientras lo busca Luisito, Sí. vamos a definir dónde se fue esta personita de aquí de 1 Corintios 5. Si se fue al mar, entonces, si se fue al mar, aquí, voy a ver Job, no sé si es 26, Luisito, o 25, 1 y 2. Ahorita lo checamos. Okay. ¿Qué dice encarcelado? ¿Qué significa? Del griego 5438 la palabra es fulake. Ajá. Del griego 5442 guardia o concretamente guarda, el acto, la persona, figurativamente el lugar, la condición o específicamente el tiempo como una división de día o la noche, literalmente o figurativamente albergue, calabozo, cárcel, encarcelar, guardia, hora, prisión, velar, vigilia. Un lugar, dice ahí, un lugar. Encarcelado es un lugar, dice ahí. Ahora venme con Job, donde habla que las sombras se mueven bajo el mar. Vamos a ver si esto es cierto. Si la hermana tiene razón, entonces Job también tiene razón. ¿Job qué dijo, pa? No sé si es 26 o 25, dice, la sombra se mueve bajo el mar. ¿Cuál es? Ok. 26.1. Claro, 26.1. 5. 26.5. A ver, vamos a Job 26.5. ¿Qué dice? Job 26.5. Y ya las 8 ya. TDL.
Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y en cuanto ellos mora. Las sombras tiemblan en lo profundo, Los mares y cuanto en en lo ellos profundo de los mares. mora. Ajá. Y en cuanto ellos mora, ¿mora alguien ahí? A ver, si yo me voy a Lucas 8, lo del Gadareno, y le da permiso a Dios Jesucristo de entrar a los demonios, a los cerdos, ¿dónde se despeñaron? Entonces eran demonios ¿de dónde? El mar. Pero ahora vamos a ver si hay espíritus humanos o no. Si es que la hermana tiene razón. ¿Qué significa sombras? Sombras. A ver, si no, le damos un plumazo y tenemos que investigar más. ¿Qué dice? Voy. Creo que es el 7496. Rafa del hebreo 7495 en el sentido del hebreo 7503, propiamente laxo, figurativamente fantasma, como muerto, solo en plural, muerto. Ay, hay un muerto. No me diga que entonces hay un muerto ahí. Tú hacen los ciertos. Y otros hacen. Quiere decir entonces que sí es cierto que el mar entrega ¿qué? Los muertos. ¿Y por qué entonces la sirenita tiene cautivos ahí el malo debajo del mar? Qué raro, ¿no? Que la sirenita te enseñe eso. Debajo del mar. Y también hay espíritus del mar. ¿Qué pasaba cuando el Señor Jesucristo iba de Capernaum a Gadara? Lo quisieron hundir. Y entonces reprendió los vientos y reprendió cosas espirituales. Imagínate tú que viene una ola y dices, te reprendo y la ola se va para allá. No, te lleva con todo y todo. ¿Verdad que sí? Pero el Señor Jesucristo era... Y entonces por ahí lo adoraron, le dijeron, ¿quién es este que aún reprende los vientos y los mares y lo obedecen? Pues es el Hijo de Dios que tiene poder sobre toda la naturaleza. Amén. Muy bien, encarcelar es un lugar. Job 26.1, o digo, perdón, 26.5 dice sombras, que es algo espiritual, son muertos, según Job, que hay ahí. Y entonces la Biblia tiene razón, el mar entregó ¿qué? Los muertos. Y si Dios decide, si aquí hay alguno que retrocedemos, primero contristamos al Espíritu Santo, después apagamos al Espíritu Santo, seguimos retrocediendo y casi perdemos la salvación, ¿qué hace Dios? ¿Le da el cuerpo? ¿Nos da cuello? No, espérame tantito. ¿Prefiere Dios llevarse a alguien que perderse? ¿Pero a dónde lo va a llevar? Sí, gracias. Muy amable. Qué interesante. Ahí lo dejo ahí. ¿Cómo que no? Si yo estoy leyendo, otra vez vamos a leer 20 del 11 en adelante, y ahora estén muy atentos. Es el trono blanco, el mar entrega a los muertos, la muerte entrega a los muertos, el Hades entrega a los muertos, y síguele. Hay espíritus encarcelados. Sí, versículo 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjense que no fue lanzado del mar, nada más fue lanzado ¿qué? ¿A dónde fue lanzado? Aquí, al La Gehenna. muerte y el Hades. ¿Y eso va a experimentar la muerte? Entonces, ya aquí tiene que haber los muertos ya con cuerpo físico, porque de aquí se van ¿a dónde? Al Gehenna. Entonces, según, ahorita vamos a ver, es Mateo 10, ya estoy mezclando todo, pero tengo que hacerlo, sí. Si no, de otra manera no se puede. ¿Sí? Es Mateo 10. Ahorita te lo digo, ¿cuál es? ¿Del Gehenna? Sí. Mateo 10, por ahí, 16. Mateo 10, 20. ¿16 qué?
al 28. A ver, vamos ahí. Fíjense bien qué es lo que va a decir el Señor Jesucristo aquí. Y la traducción de la palabra infierno es Gehenna. El 28 es el que usted me había dado. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, Ajá. mas el alma no puede matar, temed Sí. más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿En dónde? En el Gehenna. Aquí. 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 Apocalipsis 19:20. Ahora escuchen bien, Apocalipsis 19:20, la bestia y el falso profeta. ¿Qué dice ahí? Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las Ajá. señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. A ver, vivos, no pasaron por muerte física, sino que cayendo fueron transformados su cuerpo para caer aquí. Porque el cuerpo físico no está preparado, tiene que ser transformado para estar aquí. ¿Está claro? Sí, amén. A ver, yo les veo una cara a algunos, así como que no entiendo. Si usted, a ver, levánteme la mano, de verdad, sinceramente, que no me está entendiendo. Gracias a Dios, todos me están entendiendo. Entonces, vivos aquí. ¿Quién es? La bestia El falso profeta. y el falso profeta. Importante, vivos aquí. Ahora vámonos a el de acá, 16:33 creo es el número 16:32-33 creo. A ver, Sí, sí, sí. sí, démelo. El 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y Ajá. ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra Síguele. y perecieron de en medio de la congregación. Vivos no pasaron por la muerte física, sino fueron transformados y aquí fueron lanzados. ¿Qué diferencia hay? Que estos fueron lanzados al Gehenna y estos fueron lanzados al Seol. Voltea a la derecha, izquierda, dile, no pongas esa cara. Lo dice la Biblia, lo dice la Escritura. Vivos, vivos. Y la tierra se cerró y ¡pum!, los tragó. ¿Y a dónde se fueron? Por eso usted va a leer el pasaje que dice que Dios tiene poder para levantar hacia arriba al justo y lanzar hacia abajo ¿a quién? Al pecador. Así está escrito. Muy bien. Pero una A pregunta. ver, una pregunta. Pero ahí fue transformado el cuerpo, bueno, creo que lo acaba de decir. Sí. O entonces ellos fueron los primeros en ser transformado el cuerpo, o murió el cuerpo y tienen que esperar la resurrección para que sean lanzados al Gehenna. Es el único caso donde cuerpo, alma y espíritu se fueron directamente al Seol Hades. De manera que cuando ellos se levantan con cuerpo del Seol Ah, ok, ya. y ya se va la muerte segunda. Perfecto. O sea, traslada del Seol Hades cuerpo, alma y espíritu al Gehenna, que va a estar cuerpo, alma y espíritu. Fue como el caso de Elías o de Enoch, que fueron Sí. arrebatados Y fue transformado y su fueron cuerpo. transformados ahí, pero Claro, para condenación. Ok, ya. ¿Alguna pregunta más? No, está bien. Y eso es interesante, lo que está sucediendo. Ahora vamos a la muerte como un ser, un lugar. Ya lo leímos hace un momento en Apocalipsis 20. ¿Sí? En el versículo 13 solamente, léame el 13. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según Sus obras. Estamos hablando de que hay espíritus ahí. Todavía no se ha dado la resurrección. Cuando venga la resurrección, entonces va a ser diferente. Si Dios decide que en el trono blanco ya se dio la resurrección, y hay que estudiarlo, si ya se dio la resurrección o no.
Interesante, ¿no? Porque si se dio la resurrección, directo. Si no, tiene que haber la resurrección. Porque no se puede solamente el espíritu y el alma, se tiene que ir el cuerpo, alma y espíritu. ¿De acuerdo? En aquí es que la muerte es un lugar. Ahora vamos a la muerte como un ser espiritual en Apocalipsis 6:8. Un ser espiritual. Dile a Humberto que ya lo voy a dejar hasta las 9. No, hay que dejarle a Humberto porque si no. Apocalipsis 6:8 dice: miré y he aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, este ser espiritual los mataba, ¿y a dónde se los llevaba? Al Seol Hades, porque el Hades que le seguía. Este es un ser que espiritual. Cuando aparezca el caballo amarillo, esto va a suceder. ¿Esto va qué? A suceder. Vámonos sobre los muertos. Los hombres que están vivos, pero están muertos espiritualmente, separados de Dios, sin Cristo y sin Evangelio. Mateo 8:22. ¿Qué dice? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estaban en un funeral y le dijo, tú sígueme, deja que los muertos que son familiares del muerto físico, muertos espiritualmente hablando, entierren al muerto físico, tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. A sus muertos. Entonces, Efesios 2:1, el que dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿qué? Muertos espirituales. Vámonos a Proverbios, que ya con los ángeles caídos, seres espirituales, porque le pasó lo mismo que le pasó a Adán y a Eva, le pasó también a Lucero y a toda la tercera parte de los ángeles. Se separan de la comunión con Dios y están muertos. Por eso vamos ahora a ver el contexto de Proverbios 9, 17 y 18. Habla de una ramera, síguele. El que corrige al escarnecedor Proverbios 9, 17 y 18. 9, 17, perdón, se me quedó en el 7. Dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. No está hablando de un panteón, ¿verdad? ¿De qué está hablando? De seres espirituales. Quien se llegó a una prostituta, ahí hay muertos. Quien cayó en adulterio, allí hay muertos. Quien cayó en fornicación, allí hay muertos. Y quien deseó por ahí en la calle, espiritualmente hablando, ahí hay muertos. Y aquí dice, y no sabe que ahí están ¿qué? Los muertos. Los muertos. Dígale a la izquierda, ¿y cuántos muertos conoces? Y más falta que le conteste, es mi tío. Levítico 20:27. Ahora fíjense bien, cuando invocaban a los muertos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será por ellos. ¿Evocar qué? A los muertos. ¿Evocar qué? A los muertos. ¿Espíritus de qué? Espíritus de muertos. De muertos. Y ahora hablen a Pedro Infante. Y entonces ahí estaba la hermana, ¿verdad? Bueno, dice que hermana. La prima que estaba pidiendo que viniera, que invocaran por ahí a Pedro Infante. Y entonces baja Pedro Infante. Dice, ¿qué pasó, chorreada? Siempre que enseño eso, siempre se ríen, pero está bien. Entonces, Salmo 106, creo que es, a ver, Salmo 106. Sí. ¿Qué versículo es donde dice que de Baal peor? Salmo 106. ¿Sí?
¿28? Sí, 28. Salmo 6, 28, sí. 28. Se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Ajá. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. A ver, se unieron a Baal peor. ¿Y qué más dice ahí? Y comieron los sacrificios de los muertos. ¿Y comieron el sacrificio qué? De los muertos. ¿Qué hacía usted el 1 2 de noviembre? Y todavía ustedes no se dan cuenta que llevan a sus hijos y la maestra dice, vamos a hacer el altar de los muertos, porque ahora ya lo hacen en la escuelita. Hacen altar de los muertos, uno trae pan de muerto, otro trae pan de no sé dónde, mole, alcohol, le gustaba el pulque, pues consiguieron el pulque, no sé dónde, pero lo consiguieron. Y entonces le ponen un altar. ¿Quién hace altar a los muertos aquí en su casa? Pero un altarzote que parecía xochimilquero. ¿No? ¿Nunca hicieron? A ver, voltea, pregunta a la derecha e izquierda, ¿hiciste un altar a los muertos? Entonces, según llegaban los muertos en la noche y comían eso, y entonces, ¿qué sucedía? Al siguiente día se comían la ofrenda de los muertos. Y se comían el mole con todo y muerto. Espiritualmente hablando. Y por eso algunos hermanos dicen, no sé qué me pasa, hermano, pero a mí toda la noche se me sube el muerto. Digo, ¿y quién es? ¿Adán y Eva o tu tío, tu primo, tu abuelito? Y otros son peores, hermano. Hay hermanos por ahí, el hermano es que vino mi esposo del más allá y tuvo que ver conmigo en el más acá. Ay, no me digas. Por ahí había una persona que dice que cuando ella se casó, su abuelita vino a besarla y a felicitarla. Sí, no me digas, ¿estaba ahí en la reunión? No, está muerta. ¡Sí! Entonces vino su abuelita. Si yo vi a mi papá que pasó con el mismo sombrero que él usaba. ¿Quién tuvo esas experiencias? Levante la mano, que ya terminé. ¿Ninguno? 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 Ninguno. ¿Quién? ¿Quién fue el valiente? La única valiente, 2 valientes. Entonces los demás no vamos a ministrar eso. Ahora, sea sincero, ¿quién actualmente se le sube el muerto? Últimamente no, pero antes sí. Ya termino. Lucas 12:5, vamos a ver ya los términos. De manera entonces que la palabra infierno, hay que ver en qué contexto está dado. Seol, Hades, Tártaro o Gehenna. ¿Qué dice? Pero sí, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Temed a aquel después de haber quitado la vida, tiene poder de echar ¿en dónde? El infierno. Así os digo, a este temed. La palabra infierno aquí es Gehenna. ¿Sí? En Marcos 9:43 habla de cortarse la mano porque es mejor entrar bueno, lo voy a leer. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno de fuego al que no puede ser apagado. Por lo tanto, aquí la palabra infierno es que Gehenna. También vemos más adelante el versículo 45, el 44, que es Gehenna. En Mateo 5:22, este sí se lo voy a decir, porque este está relacionado con 1 de Juan 3, del 10 al 15. Pero yo os digo, si cualquiera que se enoje contra el shofarista, contra el de artes, contra el de alabanza, contra el que está sentado aquí, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga
que dice necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, que es tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Dígale a la derecha izquierda. Pero no eres tú, dile. ¿Qué dice 1 de Juan 3 del 10 al 15? Ya, dígale a Humberto que ya vaya subiendo porque ya terminé. ¿Del 10? Sí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ajá. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Por sus obras, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ajá. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Oh. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Si Luisito es un falso. Viene aquí por el hueso. Pero el hueso ya está roído. Ya no tiene carne. Y empiezan a hablar. ¿Sabe qué estás haciendo? Lo estás matando, eres un homicida. Y después no me preguntes por qué te oprimen. Ya guarde un silencio. Por último, lo que hay en Apocalipsis, en Génesis 6, que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, léeme Judas 5 y 6, especialmente el 6. Judas 6. Judas 6. 6. ¿Qué dice? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora que son las prisiones eternas, segunda carta de Pedro 2:4. Y ya terminé, diga a la derecha izquierda, ya terminó, gracias a Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué es infierno ahí? Fíjense bien qué es infierno. Y alguno por ahí, alguna vez estuvimos en una iglesia y el pastor me dice, ¿para qué me sirve a mí todo eso? El que es salvo, el que no, no, y se acabó. Bueno. Entonces, cuando tú ministras liberación, ¿a dónde echas a los demonios? Al abismo. ¿Al infierno? ¿Al lago de fuego y azufre? ¿Al Gehenna? ¿O al abismo? Al abismo. Ah. Del griego 5020, Ajá. la palabra es tártaro. Tártaro, sí. De Tártaros, el Ajá. abismo más profundo del Hades, encarcelar en el tormento eterno, arrojar al infierno. Encarcelar. Entonces yo saco lo que es correcto, lo aplico a Judas 6, lo aplico a Génesis 6, porque fueron ángeles caídos que se metieron con las mujeres. Y ahora viene la pregunta, pero son espíritus, hermano. Pregunta. A ver, oye, Luisito. No, es que ahorita me surgió. A ver, bien. Más vale no quedarme con la duda y aprender que. A ver. Cuando habla de la muerte que el Hades, el Seol Hades la seguía, también se refiere al Tártaro, porque se supone que está. No es cierto, ya me contesté. No. Ya me contesté. Lo que pasa es que hay unas traducciones que tenemos que interpretar de acuerdo a la estructura de la Biblia, a la revelación de la Escritura. Sí. Porque si no me voy a equivocar. Sí, ya me contesté. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver, hermano preguntón. A ver, otra vez, no, la pregunta no te la entiendo. Ajá, los ángeles de Génesis 6. Ajá.
en el Tártaro. No, aquí no, allá afuera. Ya profetizó, man. Mira, el Espíritu Santo tiene que dirigir a dónde los vas a lanzar. Simplemente los echas fuera y se acabó. O Dios te dice por su Espíritu Santo al abismo o al Tártaro. Todo lo que te diga el Espíritu Santo, así hazlo. Yo no te puedo decir, lánzalo al Tártaro. No. No sé lo que quiera Dios. No, al abismo, no, tampoco. Solamente aprendemos la palabra para saber lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Está claro? Pero también, pero va por la línea. También por, bueno, ya ve que Génesis, bueno, ahí dice Pedro, lo que acabamos de leer, Ajá. que los que perdieron su dignidad. Entonces, por una línea de perversión, bueno, lo que usted nos ha enseñado, sí se pueden mandar al Tártaro, ¿no? Bueno, dependiendo Sí. la línea Y depende de lo que el Espíritu Santo te diga. Ah, sí, claro. Sí. Pues ya. Estos son herramientas para que usted interceda correctamente. ¿Cómo intercedería usted por una prostituta? Por un drogadicto. ¿Y qué usted pediría a lo que está dentro de ellos? ¿A dónde se tiene que ir? A lo que el Espíritu Santo te diga. Pero solamente son herramientas. ¿Está claro? Pues hecho está. ¿A quieren que ministremos, verdad? No. En el nombre del Hijo del Dios viviente. Está hecho y está consumado en el nombre de Jesús. Dele toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación al Dios que es el que reina para siempre. Lo que dijo el Señor Jesucristo. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. 1:6, 1:8 de Apocalipsis.